Podíamos habernos disfrazado de azafatas como un reo de la élite. Podíamos mimar los postulados de cadenas que te alienan con su hit. Optamos por solear tristes urgencias, por cantar una dolencia marginal. Lo hicimos porque matan las ausencias que el sistema delibera propagar. Lo venimos anunciando desde inicios de esta semana. Informe sobre desaparecidos en democracia, a cargo de Tavo Pardo, responsable de la agencia de noticias Solúa. Tavo, buen día, ¿cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo les va a todos? ¿Cómo andan? Todo muy bien. Aguardando por este interesante informe que has preparado, has elaborado sobre los desaparecidos en democracia, mucho más teniendo en cuenta que estamos en un año electoral, como para que la memoria se imponga y nos demos cuenta que, y esto lo digo desde la subjetividad extrema, que todos los partidos políticos que se presentan en esta contienda tienen responsabilidad extrema en las desapariciones en etapas democráticas. Obviamente, y sobre todo más en los contextos que está aconteciendo en el país y sobre todo con el pisotón que fue ayer por parte de la Corte Suprema de Justicia. En realidad, la desaparición siempre va a existir si existe el hambre, si existe la pobreza, si existe el trabajo esclavo, si existe la trata de personas, si hay racia en los barrios pobres, con el prototipo de lo que son los pibes chorros. Se calcula desde 1983 al 2016 más de 200 desaparecidos en democracia, lo cual indica que no solo fueron sistemáticamente desaparecidos en centros clandestinos, sino que fue la misma institución que instauró el tema de la desaparición. Llámese lo que son la policía, la gendarmería y otras fuerzas de seguridad que existen actualmente. Vamos a hacernos referencia sobre 3 casos, 4 en realidad, uno que ya conocemos y que sigue vigente, que es el de Jorge Julio López, pero voy a hacer mención a 3 casos que están en el imaginario colectivo, que uno data de 1993, que fue de Miguel Bru, que estudiaba periodismo en La Plata, que vivía con sus amigos en la calle 69, entre 1 y 115, y ensayaba con su banda de punk Chempes 69. En la noche del 13 de abril de ese año, la policía, más precisamente la comisaría 9 de La Plata, irrumpió en el domicilio donde vivía Miguel, al grito de ¿dónde está la merca?, con una denuncia anónima, se supone que es falsa, por ruidos molestos. Al día siguiente, Miguel se dirigió a la comisaría 9, cuyo cargo estaba a cargo del operativo, y radicó una denuncia contra la comisaría en la cual consta la carátula Miguel Bru contra la comisaría 9. Sin embargo, fue el hostigamiento desde abril hasta agosto por parte de la policía, instigándolos a provocarlos para que reaccionaran, lo cual Miguel y sus amigos nunca lo hicieron. Y el 16 de agosto fue por última vez visto a Miguel, que había ido a la casa de la madre, y al día siguiente desapareció sin dar rostros vitales de vida. En las orillas del río de la Plata, cerca de la casa de Miguel, apareció la bicicleta, su ropa bien acomodada, la hipótesis que sugerían que se había ido. La madre estuvo recorriendo distintas
comisarías sobre todo en la comisaría 9 de La Plata, y nunca le dieron precisiones, le decían solamente: señora, quédese tranquila, su hijo va a aparecer. Falsas indicaciones, como es habitual en estos tipos de órdenes que dan la policía. La causa la recayó en el juzgado de Amílcar Vara, quien se cansaba de repetir en sus fallos que, sí, que no hay cuerpo de delito. Durante años trabó la investigación, se negó a tomar testimonio a los amigos de Miguel. 2 años después, en 1995, Vara fue apartado por más de 25 causas donde la policía era investigada. Entre ellos se encontraba la de Andrés Núñez, albañil, secuestrado, asesinado y desaparecido por la Brigada de Investigaciones de La Plata. La situación se hizo insostenible para Vara cuando se filtró un video de un asado en la comisaría 5 de La Plata. Le pidió a los uniformados que mataran a la jueza Tempera, que había reunido información sobre los vínculos de él con la policía. Ya verán que hay cierta complicidad del poder, digamos, de la justicia esta burguesa con la policía. Hay cierta convivencia. No sé si quieres agregar algo, Gustavo. No, en realidad me quedo con una frase, primeramente, que dijiste sobre una denuncia anónima que habría recibido la policía con respecto a la desaparición de Miguel Bru. Y digo, cuánta estupidez en esta frase, porque me hace recordar precisamente a la definición que tenían los militares en la época de la última dictadura sobre los desaparecidos. Nos decían: no podemos hablar de ellos porque no están. Ni Claro, muertos claro, ni vivos. Bueno, la vieja frase de Videla que siempre se exacto. replica. El juicio de Miguel se pudo hacer, declararon 160 testigos. Entre ellos se encontraron los que aquella noche habían estado detenidos con temor y con valentía. Había relatado lo que había sucedido dentro de la comisaría 9 el 17 de agosto de 1993 en los calabozos. Uno de ellos, el señor Martínez, se rió en la audiencia cuando le preguntaron si eran comunes las torturas en la novena. Le llamaban la sala de radio, comentó. Le decíamos así porque siempre ponían la radio fuerte para tapar los gritos, recordó, al señalar que lo habían llevado a Miguel. También contó que lo tiraron en la celda donde con un compañero de calabozo, Martínez, le dieron agua y trataron de acostarlo en una cama. Después de ahí se lo llevaron y nunca más se supo él. Vos fíjate, perdóname, Notavo, la misma metodología que las dictaduras cívico-militares, pero en democracia, sí, con otra vestimenta. Con otra vestimenta, exactamente, y bajo el amparo de lo que se llamó democracia, ¿no? Obviamente la democracia tiene sus fallas y bueno, y los órganos de represión siempre están, sobre todo a gente que de bajos recursos siempre recae en este tema de la desaparición, de las torturas y demás. O gente que piensa distinto al sistema también, ¿no? Tal cual. Vamos al caso de Kiki Lescano y Ezequiel Blanco, que tenían 17 y 25 años. El 18 de julio, Kiki salió de su casa y nunca más volvió. En camino se encontró con su amigo Ezequiel. La policía de la comisaría 52 de la Policía Federal Argentina los asesinó y los golpeó y los enterró en la Chacarita como NN. Digamos que Kiki Lescano
vivía en la Villa 21 de Lugano, tenía 17 años, estaba tratando de salir del flagelo que es el Paco, y varias veces lo increparon los policías de la 52 para que sea la mula de ellos. Ujú. Cosa de que Kiki siempre se negó, en la cual también Ezequiel también lo hizo. Ellos trataban en lo posible de salir de la droga, y lo cual sabemos que como son habituales estos sistemas para apropiar a chicos de bajos recursos para que sean mulas de ciertos factores, y que puedan y son más blancos para vender la droga. Lo mismo sucedió con Luciano Arruga, ¿no es cierto? Bueno, a eso me quería referir. Bueno, te sintetizo el tema de Kiki, que bueno, que apareció el 14 de septiembre, que le informa a la fiscalía de que estaba enterrado como NN en la Chacarita. Una cosa que, bueno, que estas prácticas que suelen ser, ser habituales en la policía, de hacer desaparecer pruebas y hacer desaparecer cuerpos, que bueno, parece que con el tiempo siguen perdurando. Ujú. Luciano Arruga. Luciano Arruga también, que fue un caso que fue resonante durante muchos años, y la verdad que me saco el sombrero por la gente de esos barrios, sobre todo de Loma de Mirador, que nunca bajó los brazos. Luciano Arruga también, que fue increpado por la policía para que para que robara para ellos, desapareció el 31 de enero del 2009, allá en Lomas del Mirador, y en su desaparición tenía 16 años. La primera hipótesis que se manejaba por la familia de su desaparición estaba basada en una represalia, como bien dije, por su negativa a robar para oficiales de la policía. Un peritaje con perros determinó que Arruga había estado en la comisaría 8 de Lomas del Mirador y en uno de los patrulleros de la misma comisaría. Luciano Arruga fue visto por última vez en la madrugada del 31 de enero del 2009, al momento de su desaparición, cuando volvía para su casa de Loma del Mirador en el partido de La Matanza. Los investigadores fueron pasados a disponibilidad por haber ocultado las pruebas por el ministro Ricardo Casal, que deja mucho que desear. Y los involucrados en esta desaparición son el subteniente Daniel Velázquez y Omar Fechter, de la departamental de Lomas de Zamora, los subcomisarios Néstor Díaz, de Esteban Echeverría, y Ariel Herrera de Morón, y oficiales Martín Montes de Pompeya y Sotelo Martínez y Celis de Morón. Habían pasado a disponibilidad todos estos oficiales que nombré anteriormente por intermedio del fiscal Stornelli. Sin embargo, 2 meses después, en julio del 2010, los oficiales fueron reincorporados en otras jurisdicciones. Recordamos de que Luciano aparece también como NN también en la Chacarita. No sé si quieres agregar algo más, que fue encontrado el 14 de octubre del 2014. Según se pudo determinar, fue enterrado como NN en el cementerio de la Chacarita. Ujú. Luego que, según dicen, fue un posible accidente automovilístico el que tenía Luciano Arruga. Exactamente, quería hacer referencia a eso, ¿no? Lo que se tejió posteriormente Sí, 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 sí. a ese encuentro o a esa visualización
del cadáver de Luciano Arruga, ¿no? Las consecuencias que lo llevaron a su fallecimiento, en realidad muy perversas, muy atroces, muy falaces, desde ya. Sí, sí, el accidente, por eso hago referencia también a oficiales de la Policía Federal, que fue en Mosconi y General Paz, o sea, del lado de Capital. Este, Sin embargo, hubo complicidad de las dos fuerzas policiales en las cuales trataron de ocultar el cuerpo durante varios años. Bien. Yo quiero también hacer mención a Jorge Julio López, que es el más emblemático de los desaparecidos en democracia, que fue un albañil, que bueno, fue querellante en la causa que se lo condenó a Miguel Echecolás, que ahora posiblemente esté caminando al lado de nosotros después del fallo de ayer. Ujú. Este, Desapareció el 18 de septiembre del año 2006, poco después de brindar testimonio en la causa contra Miguel Echecolás, y hasta el día de hoy no hay paradero de él. Yo voy a hablar en potencial de él porque todavía vamos a tenerlos vivos en la memoria, porque si no es como dejarlos ya, enterrarlos. Y la verdad que tienen que estar más vivos que nunca. Bueno, Jorge Julio López fue querellante en la causa y sin duda un testigo clave, ya que sus declaraciones involucra a por lo menos 62 militares y policías, y en su testimonio a Miguel Echecolás, quien había sido el culpable de su detención, este, fue condenado por el testimonio brindado por Jorge Julio López. Este, Todavía no hay indicios de dónde se encuentra, si está vivo, si está muerto. Yo voy a hacer referencia sobre la diputada Nora Ginsburg con respecto a lo de Jorge Julio López, que presentó un proyecto de ley en el 2007 con un artículo primero que solicitaba la conformación de una comisión bicameral especial destinada a mantener informado al Congreso de la Nación sobre el desarrollo de las investigaciones relacionadas con el secuestro y la desaparición del señor Jorge Julio López y el secuestro posterior y aparición con vida del señor Luis Ángel Jerez, sin que ello importe el desplazamiento de los respectivos órganos naturales a cargo de la investigación. Este proyecto no avanzó. El 27 de febrero del mismo año, del 2007, Ginsburg insistió con su proyecto de formación de una comisión bicameral. El presidente de la Cámara de Diputados, Alberto Balestrini, denegó su pedido y consiguió a cambio que se tratara su proyecto de pedido de informe al Poder Ejecutivo Nacional por 118 votos en contra y solo 47 a favor del proyecto fue rechazado. Yo te quiero hacer referencia de quiénes fueron los que, y esto es un dato que no es menor, los diputados que votaron su negativa. La mayoría de ellos fueron del Frente para la Victoria y del peronismo federal. Bueno, hablamos precisamente de una desaparición ocurrida cuando gobernaba el Frente para la Victoria. Exactamente. No es casual que esta votación haya resultado negativa. Con esto, bueno, quiero simplificar más o menos lo que son las desapariciones y demás, pero me quiero referir de alguien muy especial que está muy olvidada, que es Marta Raya. Marta Raya tenía 84 años cuando la mataron. Esto fue en febrero del 2013, que la mataron a golpes, porque era la testigo fundamental de la mega causa Arsenales 2 y Jefatura 2, y fue asesinada a golpes. Entraron en su casa.
fue una reconocida pianista y maestra de varias generaciones y músicos en Tucumán. A Marta le entraron en la casa, la golpearon, la molieron a golpes, no le sacaron absolutamente, estaban sus tarjetas de crédito y demás, este, y la molieron a golpes, como dije anteriormente, para que no fuera declarada al día siguiente. Yo, con el tema de lesa humanidad, si el cabezón lo tiene en punta, quería dar un testimonio de un abogado, de Pablo Rafael Hermoso, que nos va a explicar un poquito qué es los delitos de lesa humanidad. Lo tenemos en punta, Tau, y lo vamos a escuchar, ¿eh? Dale. Los crímenes de lesa humanidad es una categoría superior en lo que tiene que ver con conductas humanas cuestionadas por la legislación criminal. Y tiene como característica que tiene que ser de un grado de lesividad que no afecte a una persona en particular, sino a un grupo humano sumamente numeroso, a una nación, a un grupo étnico y que inclusive trascienda fronteras en relación a un país. Tiene mucho que ver con la cantidad de gente afectada, el tipo de gente afectada, si hay una identidad de raza, religión, idioma, nacionalidad. Es decir, son crímenes que por la entidad que tiene como conducta cambian inclusive panoramas políticos o demográficos de una zona. Si yo voy, como hizo, no existía en ese momento la legislación esta, que tiene que ver mucho con organismos internacionales, pero a ver, si yo analizo el stalinismo en la Rusia de Stalin, Stalin mató, se calcula, entre 12 y 20 millones de opositores, tipo que tenían con diferencias raciales, pero sobre todo opositores. Lo mandaba a Siberia y no se sabe dónde fueron a parar. Es decir, fue inclusive mucho peor que Hitler, muchísimo peor que Hitler. Esos son crímenes de lesa humanidad. Es decir, la envergadura del crimen es tan grande que supera el reproche legal interno de un país para tomar una trascendencia ya a nivel internacional, porque lo que afecta es el conjunto y los intereses internacionales. ¿Está claro eso? Es decir, es decir, la humanidad se empieza a ser afectada por eso. Si, a ver, la tribu no sé cuánto, el presidente de, no sé, Uganda, manda a reprimir y a matar a la tribu no sé cuánto y deja que todo lo que son ugandeses sean de la tribu no sé cuánto, sería un crimen de lesa humanidad. ¿Por qué? Por el número de gente, por el sufrimiento, porque murieron niños, mujeres, hombres, ancianos, y además diezmó una cultura y diezmó un pueblo completo, casi hasta la extinción. Eso es un crimen de lesa humanidad. Digamos, lo que hicieron los militares acá. Es decir, entro en una guerra que tiene ribetes políticos contra el terrorismo, en vez de controlar y vencer el terrorismo, empiezo a hacer una desaparición de personas, afano pibe. Bueno, ahí el dolor no lo sienten solamente las personas damnificadas y su familia, y la sociedad de ese país. Es de tal envergadura y de tal magnitud que lo termina sintiendo el mundo, la humanidad, que se ve afectada por esa matanza o ese plan sistemático de desaparición de personas como le imputan a los criminales de acá. ¿Está claro? Por eso es raro, a ver, que le den un premio Nobel a Obama, porque mal que te guste o no, el tipo ordenó matanza de opositores o de tipos guerrilleros que deben ser también unos degenerados, unos hijos de puta, árabes. Sí, pero él mató un montón de árabes, entre ellos Bin Laden. Entonces, nunca le podés dar un premio Nobel a eso. Dáselo al Dalai Lama, dáselo
a tipos que luchan por la paz, porque no haya guerra, porque logran que se junten dos partes que estaban eternamente en conflicto y logran que se evite eso, dáselo a esos. No a un tipo de una potencia que siempre está metido en quilombo. Por más que tenga vocación de paz, tuvo que tomar determinaciones que lo llevan a provocar crímenes, inclusive en defensa propia, que no son catalogados como de lesa humanidad, por ejemplo, en este caso. Eso es un crimen de lesa humanidad. Tiene mucho que ver con las normas internacionales de crimen nuevas que unifican la criminología. Es como un código penal internacional. Entonces ahí está el crimen de lesa humanidad. El problema es que la Corte te dice, bueno, hay que aplicar el 2 por 1. Y si te ponen el 2 por 1, imagínate que eh, puede salir un tipo bastante rápido. Muchos van a morir en la cárcel, pero otros no. Bien, Tavo, muy claro el abogado en cuanto a las definiciones sobre los crímenes de lesa humanidad. Vamos a cerrar Sí, este informe, Tavo. sí, cómo no. Bueno, vamos a decir siempre que, bueno, en este sistema que es el sistema democrático, mientras exista el hambre, la pobreza, el trabajo esclavo, la trata de personas y la racia en barrios pobres, siempre va a haber desaparecidos. Concuerdo absolutamente contigo, con tus palabras. Siempre vamos a tener y estemos atentos a lo que le pueda llegar a pasar al fiscal Cartagena, que hoy está en los diarios y mañana no puede estar en los diarios, porque se metió con el tema de la de la caja policial, de la caja que tiene, sobre todo con el tema de coimas. Ahora está en boga. Cuando no esté más en boga, posiblemente pase algo. Quiero recalcar también que este informe lo hice en base a la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional, más conocida como CORREPI, y varios organismos de derechos humanos que me facilitaron los datos para el informe. Desde ya, muchas gracias a todos y bueno, creo que tendrá en punta, Gustavo, lo mejor para vos, lo mejor para toda la gente de La Plata, de San Bernardo y de San Martín. Esperemos que, bueno, que más o menos den vuelta la taba de este momento que la verdad que es una patada a la democracia, que es el tema del 2 por 1. Creo que los voy a dejar con la genial compañía de Sara Eve, que es un tema que se llama... Ah, quería recordar un documental que se llama Nunca digas nunca, que ahí habla sobre los desaparecidos en democracia. Bien. Te dejo, Gustavo, muchas gracias por todo. Nos veremos la semana que viene. Y ahora creo que va un tema de Sara Eve que dice: nunca digas nunca. Abrazo grande, viejo. Gracias, Tavo, y nos reencontramos el próximo jueves. Dale. Tavo Pardo, responsable de la agencia de noticias Soluba, con este reporte, con este informe sobre las desapariciones en democracia. Lo dijo muy claro Tavo: mientras exista el hambre, la explotación, la exclusión, la desocupación, las represiones, van a existir desaparecidos. Aquí no solo las desapariciones fueron característica principal de las dictaduras cívico-militares. También esto ha sucedido por cientos y cientos de casos en etapas democráticas. De distinta manera puede ser, aunque a veces son muy similares las características en cuanto a hacer desaparecer a un ser humano. Quizá podamos decir como diferenciación que en las dictaduras cívico-militares se era mucho más pragmático, te desaparecían de un tiro o con una tortura. La democracia tiene otras herramientas, otras armas, que forman parte también de esa acepción de la terminología y conceptualización de la perversidad.
te mata a través de hambre, desocupación, explotación, exclusión. También quiero decir, porque quedó inconcluso, que cuando estábamos comentando con Tavo el tema de la denuncia anónima, y yo la asocié con esos dichos, esas declaraciones del entonces presidente de facto Jorge Rafael Videla, que cuando le preguntaron sobre desaparecidos se hizo el desentendido, como diciendo que no podía opinar sobre algo que no estaba. Y esta denuncia anónima es exactamente igual. No existe una denuncia que sea anónima. Alguien la tuvo que haber efectuado. Detesto, por ejemplo, cuando se habla de poema anónimo. Alguien lo tuvo que haber escrito. Que no se conozca, que se desconozca el autor, no quiere decir que alguien no lo llevó adelante como tarea poética. En este caso, me parece exactamente igual. Incluso, aunque fuera un invento de la policía, es inexistente la denuncia anónima. Será propiedad de ese inventor policial que conjuró esta tarea para hacer desaparecer, en este caso, a Miguel Bru. Año electoral, Tavo Pardo graficó en 4 o 5 ejemplos los cientos de desaparecidos en democracia. En ese gráfico que trazó, habló de años como 1993, 1997, 2006, 2009, 2013. Distintas décadas, distintas etapas de gobierno, distinta gente, pero también algunas que son inequívocas, que han compartido todas esas etapas desde el 93 al 2013. Son los mismos que se van a presentar a estas elecciones legislativas. Representan a los mismos sectores de la politiquería barata, desde la extrema derecha hasta la izquierda electoralera, que se van a presentar a las próximas elecciones legislativas. Tengamos memoria. Para cerrar, quiero decir que Tavo Pardo dijo: la democracia tiene sus fallas. Y es verdad. La principal es, sin más, la democracia.